Dios les bendiga, buenos días. Damos gracias a nuestro Señor por su grande misericordia, recordando que a diferencia de otros lugares donde hayamos visitado, donde hayamos pertenecido en otro tiempo, es necesario recordar que al menos en este lugar creemos firmemente que nuestro Señor está presente. No estamos en una reunión social, no estamos en un lugar donde venimos a pasar listado para satisfacer nuestra conciencia, no estamos en un lugar donde el trabajo del que está al frente es entretenernos, no es así. Estamos en un lugar donde a la luz de las Escrituras el Señor no solamente está presente, sino que hablaremos delante de Él y por medio de Él. Si esto no te aterra al momento de tener comportamientos fuera de lugar, nada lo hará. Pero al final del camino, hermano, congregante, asistente, simpatizante, cualquier aspecto que sea el tuyo, al final de tus tiempos tendrás que dar cuentas delante de ese Dios. En ese momento, hasta el ateo más ateo verá que realmente existe un Dios, al cual se habrá que dar cuentas, al cual no se le dará pleitesía hasta el final de los días. Tenemos que darle pleitesía desde este momento. Por tanto, si tienes pequeños o jóvenes o adolescentes, como padre de familia, tu trabajo es instruirles a la luz de las Escrituras a que tengan un comportamiento digno durante la exposición de la palabra del Señor. Y no solamente en ese momento, sino durante todo el culto. Es un culto al Señor. Y tanto es un culto al Señor que precisamente las alabanzas no son para ti, son para Él. Por tanto, buscamos que sean salmos y cánticos espirituales y no canciones motivacionales. Buscamos al final de nuestro camino tal vez no ser los más conocidos en todo Querétaro, pero sí buscamos mantener la fidelidad. Y en ese sentido, hermanos, el día de hoy vamos a continuar exponiendo la palabra de Dios. No mi vida aburrida, no un testimonio impactante y de poder. No, todo eso es basura al lado de un Dios tan poderoso. Si habremos de ocupar nuestro tiempo, que sea en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, no más. Y en este sentido, damos continuidad a la predicación de la semana pasada. Anticipé que serían un promedio de 3 a 4 predicaciones enfocadas solamente en un concepto, el más grandioso, el más maravilloso que puede existir en esta tierra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el entendido de que ese hecho que es el representativo y el punto nodal de nuestra fe, a diferencia de cualquier profeta, a diferencia de cualquier hombre, nuestro Cristo no solamente murió, nuestro Cristo vive hoy, nuestro Cristo, nuestro Señor, se encuentra en este momento al lado del Padre intercediendo por ti y por mí. Esas fueron sus palabras. Un Dios vivo cuya promesa es que así como Él tiene vida, así nosotros esperaremos bajo esa promesa de resucitar en el día postrero. Pero mientras tanto, hermanos, vayamos a las Escrituras, recordando, voy a leerlo nuevamente, creo que es sano leer la cita bíblica de la semana pasada y traer un poco de remembranza. Dice el libro de Mateo, capítulo número 27, versículo 57 en adelante, y después comenzamos el 28. Dice el libro de Mateo, capítulo número 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesucristo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y otra María sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordemos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, es decir, le convenceremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta es palabra de nuestro Señor. En esta mañana continuaremos a la luz de Mateo 27 y 28, a la luz de Marcos 15 y 16, a la luz de Lucas 23 y 24, a la luz de Juan 19, capítulo 19 y capítulo 20, hablando de la escena más hermosa que puede haber para un creyente. Ponte a pensar por un momento. El musulmán sabe que Mohamed o Mahoma, como quieras llamarle, siendo su mayor profeta, ciertamente murió y está bajo tierra. ¿Qué decir de los seguidores de Smith? ¿Qué decir de los seguidores de aquellos hombres que han tenido revelación y que les han llamado papas? A final de cuentas, es eso, están debajo de la tierra, están muertos, corrompidos, sus huesos han vuelto al polvo y ahí permanecerán hasta el día del juicio. Pero hablar de Jesucristo, hablar de nuestro Maestro, hablar de mi Señor, es hablar de este hombre que a la luz de las Escrituras no solamente desciende a la sepultura, no solamente es enclaustrado y sellado para evitar que en el futuro sus discípulos tramaran una resurrección que a los ojos de los judíos, según se dice hasta el día de hoy, nuestro Señor no resucitó. Mas sin embargo, hablar acerca de la resurrección, la semana pasada veíamos que no solamente es hablar de un hecho fortuito,
Es hablar de un hecho que es magnífico, que es incomprensible, y por tanto la intención de dedicar al menos de 4 a 5 sesiones, 4 a 5 predicaciones, en donde veremos o hemos visto ya la semana pasada la resurrección o el contexto de la resurrección desde una perspectiva anterior. El día de hoy estaremos culminando este primer segmento y comenzando el segundo, que será la resurrección desde un contexto o un punto de vista en el momento mismo de la resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Para qué sucedió? No lo sé, en un momento más lo veremos. Si Dios lo permite, la semana entrante estaremos viendo 2 segmentos más. El contexto de la resurrección, después de la resurrección, y finalmente llegaremos a un punto sumamente hermoso, el cual nos dará identidad de muchas de las cosas que hacemos, o de al menos 2, y este será las implicaciones de la resurrección en la vida de un creyente. Es decir, Jesucristo resucitó, Jesucristo murió, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, y eso a mí ¿qué me importa? Bueno, si eres gentil, la pregunta es correcta, ¿qué te importa? Pero si eres creyente, si eres hijo de Dios, si eres integrante del reino de los cielos, entonces verás que la resurrección es el punto central de al menos 2 puntos o 2 ordenanzas bíblicas, a saber, la primera de ellas, la cena del Señor, y a saber, en segunda instancia, el bautismo. En este sentido, hermanos, quisiera hacer una remembranza de lo que fue la semana pasada, de el punto que abarcamos acerca de el contexto antes de la resurrección. Recordando para los que hoy es su primera ocasión aquí o que el domingo pasado no pudieron estar, recordando que la resurrección no es el hecho en sí mismo, no es el hecho per se. Hay una serie de avisos a lo largo de las Escrituras. Hacíamos la similitud o la semejanza a cuando vas manejando. No es lo mismo que lleves una copiloto o un copiloto cuando vas de vacaciones y te diga: aquí es la salida a Huatulco. ¿Dónde? Allá. No es lo mismo a que te digan: la salida a Huatulco se encuentra a 1 kilómetro, la salida a Huatulco se encuentra a 500 metros, la salida a Huatulco se encuentra a 300 metros, oríllese porque la salida está aquí. Es muy diferente. Cuando tienes información que te da una advertencia, entonces eso se refleja en un comportamiento. Es decir, si a mí me dicen en 300 metros está la salida a Huatulco, yo no digo: yo me sigo derecho. No, vas tomando precauciones. Es decir, el avistamiento, la prevención debe de inquirir en la persona para que inmediatamente haya una respuesta. Nuevamente, la advertencia debe de inquirir o debe de inferir o debe de presionar a la persona para que ésta tome una acción. Lamentablemente, en el pueblo de Israel tuvieron advertencias al menos 700 y 1000 años atrás. Lo veíamos la semana pasada a través de textos bíblicos como Isaías capítulo 53, como el Salmo número 22, y sin embargo con advertencias tan anticipadas, lo que vemos en el pueblo judío es que tristemente quedaron inmutados sin tomar en cuenta esas advertencias. Cuando hay una advertencia y no es tomada, puede ser considerado como un necio. Lo que vemos en el pueblo judío es una total necedad ante la advertencia de la llegada de un Mesías y decir: sí, el Mesías llegó, vamos a asesinarlo. El mismo Jesucristo daría al menos de manera cercana para con los suyos durante los 3 años de ministerio en esta tierra. A cada uno de sus discípulos daría al menos 3 advertencias. La semana pasada lo veíamos en Marcos 8:31, Marcos 9:30, Marcos 10:32, múltiples avisos para los suyos de qué es lo que acontecería. Hermano, ¿y qué es lo que acontecería a través de esas advertencias? El Señor daría la advertencia de que sí o sí, uno, sería entregado a través de sus palabras
el Señor daría advertencia sí o sí de número 2, que sería escarnecido, es decir, humillado hasta lo más ruin. Sí o sí el Señor daría advertencia de que sería azotado. Tal vez no con la realidad salvaje con la que fue hecha realidad. El Señor advertiría que le matarían, pero finalmente, ¿qué de extraordinario hay en ello? Absolutamente nada. Mas, sin embargo, el Señor daría advertencia de que sí o sí, al tercer día, Él resucitaría. Surgía una pregunta la semana pasada. Con tantas advertencias, ¿dónde se encontraban los discípulos? ¿Acaso realmente las advertencias surtieron el efecto que cualquiera de nosotros esperaría? Ten cuidado, el Señor va a morir, el Señor va a morir, el Señor va a resucitar. Como discípulos, si realmente hubiera una certidumbre, estaríamos esperando el momento preciso, fuera de la tumba, fuera del sepulcro, para ver con nuestros propios ojos el momento idóneo, el momento exacto de tan grande milagro, tan grande misericordia. ¿Fue así? No, no fue así. Algo ciertamente no ha cambiado. A lo largo de los años ha cambiado la vestimenta, ha cambiado la disciplina, pero en el hombre no ha cambiado, al menos no por sí mismo, su carácter pecaminoso. ¿Dónde está el pecado? Es el pecado más grave que puede suceder en un ser humano. Se le llama incredulidad. Incredulidad. Más adelante veremos cómo es que las Escrituras dan una sentencia tan grande y tan tajante. Dice, entonces les dijo, id y predicar el evangelio para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo. ¿Dónde está la condena? Mas el que no creyere, más el que no creyere, más el que no creyere, este será condenado. Hoy en día, cuando hablas acerca de pecado, hoy cuando hablas de incredulidad, usualmente el creyente o el que piensa que es creyente se empieza a justificar e incluso a lanzar postulados de ¿quién es usted para enjuiciarme? Solamente Dios enjuicia. Lo que alcanzamos a ver a lo largo de las Escrituras es que podemos juzgar con justo juicio para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero lo que puedo alcanzar a ver es que la advertencia es para que tener un cambio de comportamiento. Más adelante veremos una cita bíblica sumamente drástica donde dice, tú crees, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un creyente tibio? Ninguna. ¿Cuántos de los que están hoy sentados aquí en esta mañana, detrás de tantos avisos, detrás de tanta misericordia, sigue diciendo, hermano, yo sí creo, y ves que su parecer es más seco que la planta que ya no sirve allí? Es decir, hermano, no vaya a atravesar esa puerta porque detrás de la puerta hay un tigre. ¿Usted me cree? Sí, claro, yo le creo. ¿De verdad me cree? Sí, por supuesto. Y en la primera oportunidad va a abrir la puerta para corroborar si hay o no un tigre, porque no creyó. Es decir, la fe viene acompañada de obras que la respaldan, pero lamentablemente en el mundo de hoy, en el mundo creyente del día de hoy, existen millares y puños y montones de creyentes que están a la par de un demonio porque dicen creer y tiemblan, pero en verdad no hay un impacto ni un cambio de sus vidas. Con tantas advertencias, los discípulos debieron de haber estado en ese momento, esperando el segundo, la micromilésima en la que el Mesías cumpliera las profecías, mas no fue así. Su incredulidad los llevó a estar encerrados. De acuerdo al último versículo del capítulo 26, dice que todos huyeron.
Mas algo interesante del día de hoy es que no solamente los discípulos recibieron advertencia, y tal parece que a diferencia de los discípulos, los gentiles, los que no eran de los suyos, al recibir estas advertencias, a diferencia de los discípulos, sí tuvieron un cambio, un accionar. No el correcto, pero al menos se movieron. Al menos la noticia de la resurrección les hizo estragos en su corazón. Estamos hablando de los enemigos de Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Y veamos cómo es que fariseos, escribas y el resto de la población recibieron también, aunque de manera velada, advertencia. Dice Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos, ¿de quién? De los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal o revelación. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primera revelación dada a los gentiles de manera velada. Pero hay una más. Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Hoy los voy a traer muy movidos viendo las escrituras, así es que disponga sus dedillos para buscar las citas. Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Segunda advertencia velada para los gentiles. Dicen las escrituras: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. A través de la señal de Jonás, a través de la señal de la destrucción del templo, aún los gentiles recibieron advertencia. Hemos visto que los discípulos, lejos de actuar, se fueron a esconder. Pero fíjate cómo es que reaccionan estos, que son los gentiles. Mateo 26, 57, lo vimos hace poco, Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Quiénes le prendieron? Escribas, fariseos, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron, grábate esa palabra, 2 testigos, vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¡Wow! Estos son como nuestros hijos, para lo malo sí se acuerdan, para lo bueno no. Pero a final de cuentas estamos teniendo a los gentiles, a los que habían sido llamados y habían despreciado el llamado del Mesías, recordando sus promesas. Y esas promesas los movieron a la acción, tuvieron un comportamiento, aunque no era el comportamiento deseado. Pero tal pareciera que los enemigos de Cristo recordarían mejor las promesas que los mismos discípulos.
Los enemigos serían capaces de recordarle a Pilatos dicha promesa, mientras los discípulos estaban llenos de temor, de incredulidad y se encontraban ajenos a las promesas del Mesías. Resulta vergonzoso, hermanos, mas no de juicio. Resulta vergonzoso, mas no de juicio, el comportamiento de los discípulos. Aquí es donde sale tu ególatra personal. Aquí es donde sale tu naturaleza, ¿cómo decirlo?, enaltecida. No, yo si hubiera estado ahí, yo no lo hubiera negado, estarías igual. Muerto de miedo, escondido a causa de las repercusiones que podría venir de seguir al maestro. No, pero es que no es cierto, tú ni vienes los domingos, tú no llegas los viernes, te avergüenzas delante de tus compañeros de trabajo de hablar del evangelio, entonces no digas que tú serías diferente. ¿Cuál era ese comportamiento? Uno de los comportamientos concretos lo vemos una vez que ya el maestro ha resucitado, de camino a Emaús. Iban dos caminando. Y dice que Jesús llegó junto a ellos, esto lo narra en Lucas 24:13, y dice que caminando junto a él, no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. En Lucas 24:18, cuando Jesucristo les cuestiona de qué van hablando, Lucas 24:18 dice que respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesucristo les dijo: ¿qué cosas? ¿De qué hablan? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí viene la parte dura. Pero nosotros esperábamos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Traducción: nosotros creíamos que Él era el Mesías, pero ahora vamos tristes porque ya es el tercer día y no ha resucitado. Hermanos, ante tantas advertencias de que el Señor ciertamente pasaría lo que tendría que pasar, no puedo concebir un sentido de incredulidad. El creer se traduce en una conducta. No puede ser de una manera diferente. Lo peligroso de esto es que trayéndolo hasta nuestros días, cualquier barbaján o barbajana se puede adjudicar el título de creyente, pero lo único que vemos son palabras, pero no hay una actitud, no hay una conducta que respalde lo que con su boca, y eso se le llama falta de integridad. Hermano, yo en esta mañana puedo decir que soy Superman, pero para empezar no tengo ni el traje. No puedo ni volar. Me bofeo al caminar las escaleras. Cualquiera que le diga que yo soy Superman y que no haya evidencias que lo respalden, ciertamente o me va a tachar de mentiroso o ciertamente se va a burlar de mí y blasfemar a mi nombre. Lo mismo va a suceder cuando en tu vida no haya actos que respalden las palabras que salen por tu boca, cuando gritas a medio viento que eres creyente. O se van a burlar de ti, o te van a tachar de mentiroso y de hipócrita, o van a blasfemar el nombre de nuestro Señor. Así es que hasta este momento en los discípulos no hubo una acción o comportamientos que respaldaran su fe. La pregunta en esta mañana es si realmente tu credo, tu comportamiento
las cosas que haces reflejan lo que tú hablas con tu boca. Si en este momento preguntara quiénes de ustedes son creyentes, quiénes se adjudican el título de cristiano, seguramente el 98% levantaría su mano. Pero cuando la pregunta cambia a raíz de ser un partícipe de la muerte y de la resurrección de Cristo, la pregunta cambia y entonces es drástica. Realmente hay evidencias en tu vida que puedan dar fe que en verdad crees que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó y que vendrá no por una ramera, sino vendrá por una iglesia limpia, pura y sin mancha. La respuesta cambia. Ay, pastor, eso no venía en el contrato. No, sí viene en el contrato. ¿Es tu fe aquella que viene acompañada con obras, o es tu fe una fe muerta, carente de evidencias? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 26, de los últimos libros de las Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 26, nos habla acerca de esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. Aquí echen ojo a aquellos que se prenden bien rápido, Sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Traducción: aquel que su carácter es bien feíto no está reflejando lo que es de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, con dominio propio, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí viene lo interesante, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno dice que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su bendita lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No sirve. Si alguno de ustedes se cree religioso y no puede frenar su bendita lengua, entonces usted está perdiendo el tiempo. Su fe, su religión, no sirve absolutamente para nada. Pero además hace una pregunta. Santiago, en uno de sus libros, en uno de sus capítulos: ¿tú crees que Dios es uno? Sí, claro, pastor, yo creo que Dios es uno. Dice Pablo: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y nosotros? Cuando hay incredulidad, creo que no hay muchas. Porque el demonio sabe que hay un Cristo, sabe que tiene potestad para lanzarlo a lo profundo de los infiernos, pero ¿sabes qué? No cambia su actitud. Sigue siendo diablo. El falso creyente, usualmente buscamos señalar a los falsos maestros, pero ¿sabes qué? También hay falsos creyentes. El falso creyente dice que Dios es uno, le ama con todo su corazón, pero ¿sabes qué? Al igual que un demonio, puede temblar, pero no cambia su actitud, no cambia su caminar. Sigue siendo diablo. Así es que, hermano, piensa por un momento, para cerrar este primer segmento y comenzar con el siguiente. Piensa por un momento: ¿en verdad mi vida refleja lo que yo predico? ¿En verdad mi vida refleja lo que yo predico? Hay un pequeño segmento y dice que seas tardo para airarte. Y creo que este todavía nos sigue fallando a casi la mayoría de nosotros. En verdad, lo que yo estoy predicando refleja mi vida, no solamente lo que creo, sino lo que vivo.
Si hoy pudiéramos preguntar a tus hijos, a tu esposa, si hoy pudiéramos preguntar a tu esposo o a tus padres, si realmente en tu casa eres congruente con lo que predicas, realmente pudiéramos catalogarte como un integrante del reino de los cielos, como un discípulo. Predicamos un Cristo que murió en la cruz para borrar nuestros pecados cuando nuestros pecados siguen siendo nuestro primer amor. Así es que el Señor nos ha salvado ¿de qué? De la inmundicia que tanto amamos y que no podemos soltar. En este caso, ¿qué percibe el hombre de ti? ¿En tu trabajo realmente confiarán en que eres creyente? ¿En que no te mezclas en las cosas mundanas? Pero lo más preocupante no es, porque lo certero es que al hombre lo puedes engañar. A tus hijos los puedes amenazar. Cuidadito con que digan que yo. Pero si al hombre lo logras engañar, la pregunta todavía va más allá. ¿Acaso el Señor tendrá un buen concepto de ti como discípulo de Jesucristo? ¿Realmente corrobora que tus actos corresponden a la fe que tú pregonas a diario? En este sentido, es necesario cuestionarnos si en verdad nuestra fe está repercutiendo en nuestros actos. Y si la respuesta es no, si tu respuesta personal es no, mis actos no reflejan el credo que yo predico, hoy es un buen día para que comiences a suplicar por perdón. ¿Perdón de qué? Del peor pecado que puede haber para un hombre, del que lo va a destituir de la presencia de Dios, del que le va a mantener en el lago de fuego donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Se llama incredulidad. Incredulidad, la fe es por el creer. Entonces, hermano, puedes recitar las escrituras al derecho y al revés. Puedes hablarme de doctrinas, puedes hablarme de las 5 solas, puedes hablarme de las doctrinas de la gracia, puedes hablarme de una confesión de fe. Pero si tu vida hoy no es el reflejo de ser un seguidor de Cristo, vana es tu fe. Estás perdiendo el tiempo y hoy es un buen día para suplicar por misericordia. Porque todo proviene de Él y es para Él. Nunca vas a poder tú solo. Jamás. Pero algo que he aprendido a lo largo de los años es que ciertamente el Señor no desecha un corazón humillado. Un corazón que reconoce su pobredumbre. Segundo segmento, la resurrección en sí misma. Hoy está muy de moda en las redes sociales el caso de un juicio de un actor que salía de pirata y de su esposa malévola, que lo golpeaba y le pegaba. Igual que en cualquier juicio que proviene de un sistema romano, un juicio es el alegato o la confrontación de alegatos entre dos partes implicadas. Usualmente hay un acusador y usualmente hay un acusado. Para poder estimar o desestimar un alegato, la parte interesada presentará a ciertas personas, las cuales se conocen como testigos. Ellos, de manera certera, hablarán acerca de cómo ellos fueron implicados en la escena o el alegato principal para poder estimar o desestimar la acusación contra un acusado, valga la redundancia. Ellos pueden estar presentes en una silla justificando en que ellos fueron testigos oculares o testigos auditivos que estuvieron presentes o que percibieron por la boca de un segundo que realmente de lo que se está acusando a un sujeto o a una mujer es realidad. No voy a comenzar a dar clases de legalidad. Pero en este segundo segmento, lejos de sacar los textos fuera de contexto, hay una centralidad, y es que al menos podremos ver 3 testigos oculares del testimonio de la muerte y de la resurrección
de Jesucristo. Vuelvo nuevamente, en el tiempo que nos quede trataremos de abarcar al menos la perspectiva de 3 testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. De manera introductoria podemos tener, y el día de ayer lo comentábamos en la lectura bíblica, hay una legalidad y la tenemos en Deuteronomio 21:23. Esta legalidad que encontramos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, la legalidad hebrea, dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y le colgaseis en un madero, ¿qué pasaría con él según la legalidad judía? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La ley era clara. Jesucristo, si fue o no encontrado bajo culpabilidad, fue colgado en un madero, fue crucificado. La legalidad me decía que este hombre no podría llegar la noche sin que lo hubieran descolgado para cumplir con la ley de los judíos. La primera pregunta es: ¿quién lo iba a hacer? ¿Los discípulos? No, los discípulos estaban muertos de miedo. Los cobardes estaban fuera. ¿Quién lo iba a hacer? Bajo la ley judaica, los días no eran medidos como los nuestros. El día de los judíos comenzaba por la tarde anochecer del día anterior y terminaba hasta la tarde anochecer del día siguiente. Dice en las Escrituras que cuando Jesucristo expiró, comenzó a oscurecerse, es decir, que aún era de día, no era de tarde. Aún había algunas horas, tal vez, para que llegara el comienzo del día sábado, mejor conocido como el Sabbat. Tiene sus implicaciones, pero veamos. Si los discípulos no bajaban el cuerpo de Cristo y si no aparecía nadie más del pueblo judío, entonces el cuerpo tendría que ser bajado por los romanos. Y entonces, ¿quién daría testimonio de que en verdad Jesucristo había muerto? En las manos de los romanos hubiera sido la mejor manera para desestimar que Jesucristo en verdad no murió, mucho menos que haya resucitado. Pero entonces es cuando vemos que el Señor orquesta deliciosamente cada nota, cada rima de todo este poema, y cómo es que cada pieza comienza a encajar en el lugar que debería de ir. Con tan solo unos momentos, surge en escena un hombre llamado José, originario de una región llamada Arimatea. Dicen las Escrituras que este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesucristo. ¿Hubiera sido lo mismo que un discípulo lo hubiera pedido? No, al discípulo lo hubieran agarrado, lo hubieran metido a la cárcel y Jesucristo de todos modos hubiera sido bajado por un romano. ¿Qué de característico tiene José de Arimatea? Y te das cuenta, si hasta el día de hoy seguimos alegando que Jesucristo no fue real, que Jesucristo realmente no resucitó, si Jesucristo fue una mentira, entonces tendríamos que desestimar a José de Arimatea, que es un hombre con nombre y con originalidad o con origen. Pero José de Arimatea en esta escena contiene al menos 7 características que le hacen especial e idóneo e exacto para poder hacer lo que hizo. Primer característica, dice Marcos capítulo 15, no lo busque, solamente anótelo, lo ratifica en su casa. La primera característica que nos dan las Escrituras acerca de José de Arimatea es que era miembro del concilio. ¿A qué se refiere esto? Era integrante del Sanedrín. ¿Te puedes imaginar a alguien del Sanedrín metiendo a la cárcel a alguien del Sanedrín? No, somos amigos. Entonces, ¿quieres el cuerpo? Llévatelo. Segunda característica, también la encontramos en Marcos 15. Este era alguien que esperaba el reino de Dios. Traducción, era un discípulo de Jesucristo, pero de la secreta, como muchos de otros lugares. Tercer característica,
Este es interesante. En el libro de Lucas 23 nos dice que era un varón bueno y además era justo. Cuando hay estas características, ¿le tacharías de mentiroso? Yo no. Si es conocido como bueno y justo, no hay razones para decir que él mentía. Cuarta característica también en Lucas 23, él no había consentido en la crucifixión de Cristo. Era parte del Sanedrín, era un hombre rico, pero jamás consintió en que le matasen. Quinta característica, de acuerdo a Mateo 27, era un hombre rico. Sexta característica, había sido discípulo de Jesucristo, también nos lo dice Mateo 27. Y finalmente, Juan 19 nos dice la razón por qué no le conocíamos. Juan 19 nos dice que secretamente y por miedo de los judíos no había dado a conocer su razón de seguir al maestro. En nuestro pensamiento, hermano, tal vez no cabe la idea del por qué un judío y además fariseo, por qué fue él quien bajó a Cristo de la cruz. Solamente un integrante del Sanedrín podría tener la autoridad para demandar que ese cuerpo bajara. Solamente alguien con una reputación de ser varón bueno y justo tendría unas cuantas horas antes de que se ocultara el sol y comenzara el Shabbat, el día de reposo donde no se debería de hacer nada, para poder bajar el cuerpo de Cristo. Si Jesús muere poco antes del comienzo del Sabbat, el día del reposo, entonces él tendría que ser sepultado antes del Sabbat, porque de otra manera lo hubieran tenido que hacer los romanos. Luego entonces José de Arimatea entra en escena para ser un testigo fiel. No cualquier mentiroso, no cualquier hija de vecina. Si ahorita me dicen, oye, es que el carnicero, este que luego anda levantando basura en la calle, el que es bien pecaminoso, viene y me dijo, yo lo dudaría. Pero si viene un hombre rico que no necesita de finanzas, si viene un hombre que además de ser rico es miembro del Sanedrín, que no consintió en la muerte de Cristo, si viene este hombre que tiene una reputación de ser un hombre que es, además de justo, es bueno, la credibilidad cambia. No está mintiendo por ganar dinero, porque ya lo tiene. No está mintiendo para ganar una reputación, la cual ya tiene. Tiene una posición. La primera característica que podemos encontrar en José de Arimatea es que ciertamente el Señor lo escogió para ser testigo en el lugar que a él le placía. Hoy en día muchos de nosotros nos seguimos quejando. Dios mío, ¿por qué me hiciste coordinador de capacitación? Pudiera ser yo millonario. Dios mío, ¿por qué me hiciste albañil? Si yo quisiera ir a predicar a las naciones. Dios mío, ¿por qué me hiciste electromecánico cuando yo quisiera ser arquitecto? Y ninguno tiene contentamiento. Lo mismo pudo haber preguntado José de Arimatea, ¿por qué me hiciste rico, bondadoso y miembro del Sanedrín? Porque José de Arimatea, tienes que ser un testigo en el lugar donde nadie de estos 11 más puede ser. ¿Por qué el Señor te tiene donde te tiene? Porque es el lugar idóneo donde tú puedes ser testigo acerca de las bienaventuranzas, de los milagros, de las promesas de nuestro Señor. Si José de Arimatea no hubiera estado ahí, ¿quién hubieran puesto? ¿Quién hubiera llegado? ¿Sabes que aún entre los millonarios la gracia del Señor será expresa? Pero tendrá que haber testigos fieles, con reputación, tal vez no con dinero, pero sí con una reputación para corroborar y decir a todo su círculo social que Jesucristo es el Rey, que ciertamente murió, pero como estaba escrito, resucitó al tercer día. Pero no solamente fue escogido para llevar las buenas nuevas, para ser un testigo fiel en medio del Sanedrín, en medio de los ricos.
José de Arimatea, te puedo asegurar que también fue elegido para que se cumpliesen las Escrituras. La semana pasada vimos cómo es que en el libro de Isaías capítulo 53, hablando acerca del siervo sufriente, también lo cantamos el día de hoy, por su llaga, toda enfermedad. Tararara. Pero la parte interesante es cómo es que José de Arimatea, a través de José de Arimatea se cumplen las Escrituras. Algo bien interesante es que después de la muerte de Jesucristo viene este hombre que es un hombre rico y pide su cuerpo y se le es entregado. Posteriormente dicen las Escrituras que lo que hace es llevarlo a un sepulcro nuevo y labrado en la peña. El sepulcro nuevo, labrado en la peña de un hombre rico. ¿Y esto qué tiene que ver? Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9. Isaías capítulo 53, versículo 7 al 9. En lo que lo va encontrando, entonces ya vimos que José de Arimatea fue puesto ahí para ser testigo en medio de donde tú y yo no pudimos haber estado. Pero segundo, para que se cumpliesen las Escrituras. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Y dónde aplica José de Arimatea? Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, si José de Arimatea fue puesto entre los ricos y entre los del Sanedrín para glorificar al Señor, ¿quién no te dice que tú, siendo la profesión que tengas, has sido diseñado exactamente para lo mismo? Hermanos, somos siervos para la gloria de Dios, no siervos para nuestra gloria. Lamentablemente, ¿sabes qué? La frustración llega cuando no tenemos contentamiento con el lugar donde el Señor nos ha puesto. Lamentablemente la frustración llega y el descontento cuando no estamos haciendo lo que nosotros quisiéramos. Porque yo no me veo aquí donde estoy en una silla, hermano. Yo me veo en otro lugar. Entonces el regocijo del cual se nos habla en las Escrituras no es real. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio ha llegado aquí, pero no ha bajado acá. Aparte de José de Arimatea, el punto central de hoy es acerca de los testigos oculares. Tenemos un segundo testigo ocular o segundo grupo de testigo ocular. Y es que después de que José de Arimatea lleva el cuerpo al sepulcro labrado en el monte, se dice que rodaron la piedra para cubrir el sepulcro. ¿Quiénes estaban allí? ¿Los discípulos? No. De acuerdo a Mateo 27, se nos dice que quienes estaban ahí eran María Magdalena y la otra María. ¿Quién era esta otra María? Más adelante se nos da a conocer que era la madre de Jacobo y la madre de José, dos seguidores de Jesucristo. Pero no estaban solamente ellas, había más mujeres. El libro de Marcos agrega a Salomé, Lucas agrega a Juana y además indica que hay otras mujeres más. Estas mujeres fueron testigos de que Jesús fue muerto y depositado en el sepulcro. Sí o sí, ellas fueron testigos, estaban en ese momento en el que el cuerpo fue introducido, donde la roca fue volteada y cubría como tal. ¿Acaso ellas pudieron haber quitado la roca? No lo creo. Mi esposa me dice que cargue un garrafón. Ella no podría con una piedra. Sí o sí, son testigos oculares de que Jesucristo murió. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que fueron testigos de su muerte, pero además Mateo 27:62 nos dice que son testigos de algo más. Mateo 27:62 nos dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato.
Este es un paréntesis, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Fíjate la ordenanza de Pilato. Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿A qué se refiere con que lo aseguren como sabían? Cuando moría una persona, ponían una especie de brea pegajosa para poder sellar, algo muy similar al chapopote. Le ponían unas cuerdas y después las entrelazaban. ¿Quién iba a poder quitar eso? Terrenalmente no sería muy posible. Pero entonces tenemos humanamente la piedra pesada, el sello real, tenemos a los guardias, tenemos la brea. Humanamente no era posible quitar aquella rueda, aquella piedra, mucho menos por mujeres. Mientras humanamente no es posible, ciertamente todo es posible para Dios. Así es que narra Mateo 28:1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron ¿quién? Nuevamente María Magdalena y la otra María. ¿A qué fueron? A ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. La piedra fue movida, hermanos, para que saliera Jesucristo. No, la señal del ángel fue: vengan, cerciórense que en verdad no se encuentra aquí tal cual como él lo dijo. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Podemos llegar entonces a algunas conclusiones. ¿El trabajo ha cambiado? No. Hermano, el trabajo sigue siendo el mismo. El Señor no te diseñó para calentar la silla durante 2 horas. El trabajo sigue siendo exactamente el mismo: ser pregoneros de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y para eso no necesita campañas. Para eso necesita levantarse de una silla, caminar y a la primer persona gentil que se encuentre, volverle a recordar lo mismo que Pablo hacía: ser pregoneros de la muerte y de la resurrección de Cristo para salvación. Quisiera culminar con una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 15. Por si sigues pensando que tu ministerio es ser danzora, o tu ministerio es hacer cosas que el Señor no mandó, o dar marometas o hablar en lenguas extrañas. No, no es así. Tu trabajo sigue siendo el mismo: pregonar las buenas nuevas. No hay otra cosa más. Tu trabajo es pregonar las buenas nuevas para salvación. Y esto es lo que pregonaba Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, y con esto vamos a ir culminando. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, es decir, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 testigos, 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano, pero a mí el Señor no se me ha aparecido. Eso lo pueden decir ellos porque ellos lo vieron. Hermano, las Escrituras dicen bienaventurado, bienaventurado aquel que sin ver cree. Por si habías olvidado el nombre de nuestra iglesia, nos llamamos iglesia y caminamos por fe, no por ver. Al igual que Pablo, nuestro trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Tu trabajo no es hacer amigos en la iglesia. Si llegan, gracias a Dios. Tu trabajo no es caerle bien a todo el mundo, porque todos te odiarán a causa del maestro. Tu trabajo no es tener paz en esta tierra. Ciertamente habrá tribulaciones y habrá muchas y serán necesarias para entrar en el reino de los cielos. Tu trabajo no es estar motivado para ganar los tesoros de esta tierra, porque los tesoros de esta tierra se degradan, al igual que se degradan los metales, se corroen. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo sigue siendo el mismo: ser testigos fieles, no solamente de la muerte, sino también de la resurrección de nuestro Señor. Salir y anunciar a cada uno de los que se encuentran a nuestro alrededor que ciertamente nuestro Señor volverá en triunfo y gloria, pero vendrá de una manera en la cual tal vez no sea agradable para muchos. Porque el Señor regresará ciertamente por su iglesia, pero de manera unificada regresará para traer juicio a cada uno de los seres que hayan habitado en esta tierra. Mientras tanto, dice la palabra que mejor es perro vivo que león muerto. Porque mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Y si hoy no estás haciendo tu trabajo, y si te sigues justificando en cualquier cosa para no compartir las buenas nuevas, hoy es buen tiempo para que pidas perdón al Señor. No necesitas una gran campaña, no necesitas un evento masivo. Alrededor de tu vida siempre habrá un alma que puede ser demandada para ser llevada delante del Señor, dejando en claro que nosotros no ganamos nada. Nosotros solamente somos trabajadores, obreros, y además, a la luz de la palabra, somos inútiles, porque ni siquiera lo que nos toca hacer hemos hecho. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.